Valencia entrena en casa. Ni hao, konba. Vamos a continuar con la práctica del Qigong, el Tai Chi, para mejorar en la medida posible nuestra salud diaria, nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra emoción, la vida. Dos cositas que no he dicho. Una es que ya lo habréis comprobado, que los vídeos como fondo van a tener silencio, una cosa muy necesaria. En todo caso, si te apetece, te puedes poner tú mismo, tú misma, una musiquita que te guste para acompañar los ejercicios y las clases. Y otra cosa que no he dicho, muy interesante para mí también, es que estos vídeos pueden ser participativos, en el sentido de que puedes escribirme al siguiente correo electrónico emparjo@yahoo.es, emparjo@yahoo.es, y comentarme lo que te gustaría repasar, lo que te gustaría aprender, y en la medida de lo posible, pues también personalizar los vídeos para que os sirvan todavía más, ¿vale? Pues estamos a ello. Comenzamos ya con la práctica para no perder más tiempo. Aquí está mi gato. Abrimos el ancho de los hombros. Al inspirar vamos a ascender por los costados. Palmas hacia abajo. Vamos a conectar el dedo pulgar, el dedo índice. Y al soltar el aire vamos a descender hacia la tierra como empujando una pelota y vaciando. En la medida de lo posible, la guía del movimiento va a ser la respiración natural, no la varíes. Al inspirar, asciendo, a poco se acercan las manos por delante, se conecta el pulgar, el índice y vuelvo a relajar. Voy percibiendo todo, como si el aire fuera agua, lo voy tocando, lo voy sintiendo. Repetimos, movimientos lentos, suaves, sensibles. Inspiro al ascender, palmas hacia abajo, se conectan los dedos. Y vuelvo a relajar. Me asiento en la tierra, todo el cuerpo participa siempre. Percibo también lo interno, sensaciones internas, las microsensaciones. Y muy interesante intentar desde ya cada clase, centrar la mente, centrar la atención en sentir los ejercicios. La mente presente al movimiento y en ningún otro lugar. Suelto y vacío, suelto y relajo. Repetimos juntos, juntas, tú y yo, varias veces, conmigo en silencio. Tres veces más. Inspiro y asciendo. Se conectan los dedos, como luz que se encuentra. Suelto y relajo, suelto y relajo. Dos veces más. Percibe todo, disfruta en lo que haces. Encuéntrate a ti mismo, a ti misma, a través del movimiento. La mente para a escuchar. Y simplemente con esto llevamos las manos al Dantian, parar, sonreír, escuchar sensaciones y cambios, por sutiles que sean. Abrirse a la escucha, sin rigideces, sin saberlo todo, con curiosidad, con humildad. Observamos la respiración natural, cómo nos acaricia al inspirar, al expirar. Observamos el movimiento, quizás podemos observarlo debajo de las manos.
como un mar interior que se expande, que va hacia la profundidad, que después vuelve hacia la orilla. La respiración como un mar interior natural. No varíes la respiración, respétala tal cual es. Relajamos. Soltamos un poquito brazos y piernas, haciéndolas vibrar bien a un lado y a otro. Soltamos también pensamientos, soltamos emoción. Liberamos especialmente todavía más en estos momentos, que es cuando más falta hace la serenidad. Es muy sencillo, a lo mejor, tener serenidad en los momentos de serenidad, pero la serenidad, lo más importante es cuando no hay serenidad, ¿vale? Es cuando más todavía hay que trabajarla, hay que sentirla, hay que promoverla en uno mismo y en los demás. Ancho de los hombros. Y hacemos el siguiente movimiento desde el Dantian, como una esfera que sale, me empuja. Movimiento circular hacia los costados. Las palmas las vamos a llevar ahora por delante hacia abajo. Y ahora vamos como a presionar con las manos a la vez que nos asentamos. Y soltamos hacia la tierra. Volvemos al Dantian. Hacemos simplemente eso, buscando conectar el movimiento, que fluya. Abrir, inspirando, palmas hacia abajo, y presionar y relajar. Volvemos al Dantian. Repetimos varias veces, repite tú también, sintiendo lo que haces, no solo haciéndolo. Percibes sensaciones y no te esfuerces demasiado, no fuerces. Suavidad, lentitud, interioriza lo que haces. Encuentra placer en ello. Movimiento circular, fluido, constante, sensible, consciente. Hundo, relajo, hundo, relajo. 2 veces más. Inspiro y abro. Pongo las palmas por delante hacia abajo. Presiono y hundo, relajo, hundo, relajo. Una vez más. Inspiro y abro. Palmas hacia abajo, recuerda, como empujando. Y me asiento en la tierra. Vale, ya sabemos la primera parte de este ejercicio de Qigong. Vamos a enlazarlo y a aprender la segunda parte. Comenzamos por tanto igual. Abrir. Recoger hacia los costados. Presionar. Y ahora hacemos lo siguiente. Vamos a abrir hacia un costado y cruzamos los brazos. Al nivel más o menos de las muñecas, sin forzar nada. Bien hundidos los hombros y relajado todo el cuerpo, también el rostro. Movimiento circular y lento. Movimiento circular y lento. Una palma busca presionar el cielo y la otra va a buscar presionar la tierra, asentar la postura. Como absorbiendo la energía del cielo, absorbiendo la energía de la tierra. Podríamos quedarnos aquí en meditación, sintiendo todo, soltando tensiones innecesarias. El brazo que está debajo, como si flotara de repente, flota, 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 flota sin esfuerzo y se encuentra con el otro. Voy a descender como acariciando una esfera, suavemente acariciar una esfera de energía, recoger la energía de ese costado y recogemos la pierna también un poquito. Llevamos hacia el interior esa energía. Enlazamos y hacemos lo mismo hacia el otro lado, hacia el otro sentido. Abrir, inspiro, palmas hacia abajo, presiono, hundo la tierra. Abrimos al otro lado, por lo tanto también trabajamos la coordinación, un ejercicio muy completo. Movimiento circular. Abrir. Una palma busca el cielo, posición tierra. Por delante. Centrados, centradas. Empujar cielo-tierra. Absorber la energía, conectar con cielo-tierra. El brazo que está debajo, ya lo sabemos. Ligero, flota como yéndose, yéndose, como un globo de helio que asciende sin esfuerzo. Se encuentran las manos y al otro lado, la esfera. Descender acariciando todo su contorno,
recoger la energía y recoger el paso un poquito, llevando la energía hacia el interior. Una vez más y luego varias veces en silencio. Expansión, hasta más allá de la piel. Recoger, presionar, vaciar, relajar. Damos un paso abriendo un poquito, cruzamos. Movimiento circular de apertura. Lento, no corráis. Asentamos flexionando un poquito los codos y hundimos la postura. Sentir, cada instante sentir, parar cuando queráis, a escuchar. Aunque en verdad es todo fluido, continuo, pero podemos parar para experimentar. Y después fluir, como vamos a hacer a partir de ya. Descendemos, envolviendo como una esfera de energía y recogemos la energía de ese costado. Vale, vamos ya a hacerlo sintiendo y en silencio. Lo hacemos una vez más. Aguantamos aquí un poquito la postura, imaginando que por las palmas de las manos absorbemos, conectamos con el cielo, con la tierra, como parte de la naturaleza que somos. Asentar bien. Si me viene alguna tensión, suelto la zona, manteniendo la postura, suelto toda tensión innecesaria que aparezca. Regulo los cambios, quizás si subo demasiado el hombro, si se me gira el cuello, cualquier cosita. Relajo las manos y recogemos. Por derecha la energía hacia el dantian.
Vale, tercer ejercicio de Qigong de este vídeo. Vamos a llevar las manos palmas hacia arriba, como absorbiendo la energía por delante, recogiendo agua, recogiendo agua, recogiendo agua. Y nos vamos a tirar ese agua por delante. Vamos a descender limpiando toda la parte anterior. Y repetimos. Lo interesante sería que cada ejercicio se repitiese al menos unas 10 veces, con lentitud, con suavidad, con atención centrada en la escucha. Al inspirar, palmas hacia arriba, como recogiendo la energía. Y nos tiramos como agua por delante, como una ola por delante. 3 veces más. Pero lo dicho, cada ejercicio, en la medida que puedas, practícalo más, experimenta en ti. Despierta a tu maestro interno, tu mejor amigo. 2 veces más. Vale, llevamos de nuevo las manos al Dantian, parar, sonreír, escuchar, sensaciones y cambios, sin buscar nada. Cualquier sonido del exterior no le prestamos atención, estamos en lo interno, en nosotros, en nosotras. Mantener la sonrisa, la actitud de paz interna. Vale, abrimos los ojos, estaréis más tiempo escuchando, pero ahora para el vídeo no nos dará para más, mejor continuar, pero vosotras estaréis a poder ser más tiempo, que hay mucho que escuchar, que hay mucho que aprender, que descubrir, que disfrutar. Soltamos a un lado y a otro y acabamos este vídeo que nos queda un poquito con un movimiento, otro movimiento básico del Tai Chi que nos sirve para meditar, para los principios básicos, irlos desarrollando, cosas sencillitas que en cualquier lugar de la casa podemos hacerlas. Ancho de los hombros. Cambiamos el peso a un lado y a otro, manteniendo erguida la columna vertebral. Y ahora ponemos las palmas mirando hacia abajo. De momento simplemente por el cambio de peso dejamos que fluya un movimiento hacia las manos, de manera natural. Cuando cambia el peso pues vienen las manos de manera natural. Aprovechamos también este momento para irnos observando, soltando toda tensión innecesaria, relajando el rostro y las manos, como flotando en una capa de agua. Sin brusquedad, porque si no, la capa de agua, y no queremos que se mantenga serena. Vamos a hacer un movimiento circular con las palmas en posición tierra, como flotando las manos un poquito hacia adelante, pero sin sobreestirar, sin romper la estructura, manteniéndote en tu centro. Y después las manos se acercan. Las manos se alejan un poquito, sin salir de tu centro. Muy importante que suele pasar, obsérvate. Movimiento circular. Mantener el centro, el arraigo y la elasticidad. Si sobreestiro, aparece la rigidez. Hay que volver un poquito antes. Las manos vamos a imaginar, lo que decía, como si estuvieran flotando en una capa de agua, como un río que se mueve y lleva las manos, como 2 hojas flotando en el agua. Percibe todo dentro, como un flujo de agua moviéndose por dentro y expandiéndose hasta las manos, hasta más allá incluso de los dedos. Hacemos ese mismo movimiento cambiando de sentido, el centro del movimiento, el interior de la columna vertebral y se expande hasta más allá de la piel. Coordinamos también girando con la mirada a un lado, todo en el mismo sentido, cambia el peso, palmas de las manos y mirada, cambia el peso, palmas de las manos y mirada. Y ahora ya, con continuidad, añadiendo los principios del Tai Chi.
3 veces más. Observa de mantener muy relajadas las manos, que no se tensen los dedos. Podemos hacer este movimiento ascendente, como si fuera una espiral que asciende, poniendo buena atención en no subir los hombros bien hundidos. Como si fuera que el nivel de agua asciende y flotan las manos con el nivel del agua. Vamos a ascender como máximo al nivel de los hombros y después la espiral cambia de sentido, va descendiendo el nivel del agua y vamos descendiendo con él. Dos veces más. Vale, esta era la propuesta de este vídeo y lo dicho, espero que cojas las ideas, que vuelvas a conectar con tus propios movimientos y que practiques más tiempo del que dura el vídeo. Gracias por estar ahí y por continuar juntos, juntas el camino. Sí, sí.